Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este live de los lunes. Hoy, lunes 6 de junio del 2022. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ver quién se va integrando por acá. Les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece importante, sobre todo ahorita que estamos a la mitad del año, que es cómo desbloquear tu vida. Cómo desbloquear tu vida. Ahorita vamos a hablar de eso. Soy Félix Ángeles, psicólogo y coach transformacional, y vamos a hablar hoy de cómo desbloquear tu vida. Así es que bueno, si ya estás por acá en vivo, ponme un saludito para conectarnos ahora mismo. Escríbeme aquí desde qué parte del mundo te estás conectando, si me escuchas bien. Y bueno, para que sirva como retroalimentación mientras compartimos. Iniciamos con este tema del día de hoy. Así es que bienvenidos, bienvenidas, me da mucho gusto que estén por acá. Vamos a ver quién más se va integrando por acá de este lado. Por acá ya quien está conectado, váyanme saludando para saber que están aquí presentes. Y hoy vamos a hablar de este tema tan importante como desbloquear tu vida. Así es que váyanme saludando, váyanme poniendo por acá desde qué parte del mundo se conectan. Mientras vamos compartiendo por acá de este lado. Ok, bueno, pues vamos a iniciar con este tema, cómo desbloquear tu vida. Así es que bueno, quien ya se vaya conectando, pues va escribiendo por acá en los comentarios desde dónde te conectas, desde qué parte del mundo, para que nos vayamos conociendo, nos vayamos ubicando, te vaya yo leyendo también aquí en los comentarios. Así es que muy buenas noches, pónganle ahí también si se escucha bien para que, bueno, pues me sirva de retroalimentación. Así es que vamos a iniciar el día de hoy con este live. A ver, vamos a ver quién está por acá de este lado. Saludos, Eli. ¿Cómo estás, Eli? Buenas noches. Un gusto tenerte por acá. Qué bueno que ya estás por acá. Ah, también ya están por acá conectados desde la página de Mentes Exitosas TV. Muy bien. Vamos a ver quién más se va uniendo por aquí a la transmisión. ¿Cómo desbloquear tu vida? Así es que vamos a iniciar. Eh, ¿Te has puesto a pensar qué significa para ti esto de desbloquear tu vida? Porque muchos ya le pusieron ahí un corazoncito o compartieron o escribieron. Me interesa ahí donde pusimos el post del tema que íbamos a hablar el día de hoy. Quiere decir que te resuena, ¿no? Y es que quizá ya estás cansado de sentirte bloqueado, ¿no? Es como una sensación de estar repitiendo ciertos patrones, de estar repitiendo ciertas situaciones, de sentir que no avanzas, ¿no? Esa sensación como de que piensas que hagas lo que hagas, no puedes avanzar en la vida y no te explicas por qué. A lo mejor ya has probado muchas cosas, ya fuiste a hacerte una limpia, ya fuiste a bailar a chalma, ya hiciste de todo y nada más no resulta, no cambia tu vida, no estás consiguiendo los resultados que deseas conscientemente, ¿no? Aunque inconscientemente quién sabe qué estés deseando realmente o qué sea lo que traigas ahí en tu programación, ¿no? Entonces quizá te has convertido en una persona incluso hasta con pensamientos negativos, ¿no? Pesimista. Generalmente nos llega a pasar eso, ¿no? Cuando viene esta sensación de bloqueo y viene esta sensación de rendirnos a nosotros mismos, porque qué bueno que fuera de rendirse al universo y decir, bueno, pues que sea lo que el universo quiera, ¿no? Pero no, es una sensación de rendirnos a nosotros mismos, de sentir que perdimos, ¿no? Porque si fuera de rendirme al universo, bueno, pues digo, bueno, pues me rindo al universo y estoy dispuesto a recibir lo que me corresponda por derecho, pero eso me traería paz.
Pero por el contrario, esta sensación de rendirme conmigo mismo, de decirme, ya perdí, ya mira, siempre me va mal, siempre por más que hago me pasan las cosas mal, con cierto pesimismo, con cierto juicio, con cierto victimismo, sobre todo, ¿no? Y entonces, lo importante aquí es saber cuál es el origen real de toda esa sensación que acabo de comentar, ¿no? Esa sensación como de que, aunque hagas lo que hagas, sientes que no puedes salir, que estás como los hámster, nada más dando vuelta en la ruedita, ¿no? Y que se repite una vez una circunstancia, y que ahora me va mal en esto, y ahora que me va mal en lo otro, ya nada más falta que me orine un perro en la calle, y luego dicen, y ya me orinó ahora sí el perro, y entonces empezamos a tener una sensación como de, como si fuera una mala suerte, ¿no? En el mejor de los casos. En el peor de los casos, muchos lo toman hasta como una maldición o algo así, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí realmente es lo que hay detrás de eso, o sea, lo que hay detrás de esa sensación de bloqueo, ¿no? Porque seguramente esas circunstancias te han pasado ya en tu vida y que si lo dejas pasar, pues el costo por permitir que eso siga pasando en tu vida podría ser muy alto, ¿no? Así es que bueno, vamos a ver por acá. Miri Moch, hola Miri Moch, qué gusto tenerte por acá, saludos, buenas noches, saludos a Eli, hasta allá está Guanajuato, saludos a Sarita desde Chile. Saludos a Alejandro Pérez desde Tlalnepantla. Muy bien, saludos Alex. Saludos también a, por acá dice Alejandro Pérez, mi vida se desbloqueó con el método Integra y con el maestro Félix. Ánimo, excelente Alex, muchas gracias. Sí, Alex andaba pero sí atoradísimo. Es que fíjense cómo somos para para estos términos. Yo tomo este tema de bloqueo, ¿no? Porque es una sensación que les da a las personas, ¿no? Y muchas veces vienen, por ejemplo, recuerdo como el caso de Alex, que venía, es que estoy bloqueado, ¿no? O es que estoy atorado, es que estoy, o sea, esa sensación que, bueno, pues, si tú lo has sentido, no habrá mucho que describir qué quiere decir bloqueado o qué quiere decir atorado, ¿no? O qué quiere decir como Alex que se desbloqueó mi vida, ¿no? Con el método Integra. Y bueno, es realmente esa sensación de bloqueo, desbloqueo, pero lo importante es ver de dónde parte, ¿no? Porque no tiene que ver eh, precisamente con una situación cognitiva de que yo sea, es que soy tonto, no sé qué hacer, ¿no? O sea, tú puedes ser muy listo, ¿no? Y por ejemplo, tienen personas como él, como Alex, que ya tienen su negocio, que ya son prósperos, que ya tienen ciertas habilidades, que tienen sus empresas, que tienen sus emprendimientos y que yo no les voy a enseñar cómo hacer lo que ya hacen, ¿no? Porque eso ya lo hacen bien, pero sí analizamos cuáles son los aspectos que les están bloqueando en su vida, ¿no? Así es que bueno, pues les agradezco por acá que lo mencionen. Por acá está Don Robe también. Buenas noches, Don Robe ya está acá presente también. Excelente. Vamos a ver quién más está. Por acá está también Caramelo. Caramelo Ligama Cia. Ándale, muy bien, Caramelo. Saludos a Caramelo, saludos a Elis desde Texas también, Elis Elizabeth. Saludos para Adriana Cornejo Ster desde Argentina. Y bueno, pues un gusto tenerlos por acá. Así es que bueno, platíquenme si han experimentado esta sensación, así como Alex, como los demás, en qué momento se han sentido así como bloqueados, ¿no? Como bloqueados en su vida y, y seguramente volteas a ver a las demás cosas. Yo a veces cuido con qué hago mis comparaciones o mis metáforas, porque luego no son de mi época, pero yo creo que ustedes sí, ya los vi de
código postal son y de qué rodada son. Y yo creo que sí me entienden que cuando yo era pequeño había unos cochecitos que los ponías así como en una cajita o los ponías en tu sala y chocaban y se regresaban, ¿no? Y chocaban y se regresaban y se daban una vueltecita y volvían a chocar y se volvían a regresar y volvían a chocar y se volvían a regresar, ¿no? Entonces, a veces pienso que esta sensación de estar bloqueado, ¿no? De estar atorado, de repetir patrones, de repetir situaciones, es como estar así como esos cochecitos, ¿no? Nomás chocas y se regresan, chocan y se regresan. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos en el mismo nivel lógico, ¿no? Entonces, decía Einstein que las cosas no se resuelven o las soluciones más bien no están en el mismo nivel lógico que el problema. Tendríamos que salir de ese nivel, ¿no? Y para salir de ese nivel, pues tengo que ver qué es lo que me está reteniendo, qué es lo que me está manteniendo en ese nivel para que yo pueda desbloquearme, ¿no? Y poder subir a otro nivel, ¿no? Entonces, el colmo o la máxima o lo peor, ¿no? Que te pasa cuando estás en esta situación de bloqueo, pues es que precisamente esas emociones, eh, todos los pensamientos negativos que te aparecen de estrés, de angustia, de ansiedad, de insomnio, de soledad, de enfado, de coraje, de tristeza, esa sensación como de desesperanza, como dice la canción que la vida no vale nada, ¿no? Esa situación de, a lo mejor de obscuridad, ¿no? Y donde te sientes rendido, donde te sientes en el fondo del pozo, cuando aparece esa sensación, la mayoría de las veces caemos en depresión, ¿no? Que la depresión, bueno, pues es sentirte totalmente abatido, abatido totalmente pues con sentimientos el abatimiento puede ser un sentimiento, pero también podríamos decir que sensación de infelicidad, de culpabilidad o de sentirte incapaz de solucionar tus problemas, de sentirte inadecuado para la vida, ¿no? Y entonces este tipo de trastornos depresivos, que podría ser en mayor o medio o menor grado, muchas veces incluso van acompañados con ansiedad, ¿no? O sea, son como que una buena mancuerna, ¿no? Se llevan muy bien la ansiedad con la depresión. Entonces, ambos conflictos o ambos trastornos psicológicos, pues requieren de atención, ¿no? Requieren de atención primero de nosotros mismos y después, pues obviamente de acudir con alguien a que nos ayude, un especialista que nos ayude a salir pues de esa sensación de frustración, de impotencia, de tristeza, de ansiedad, de todo lo que comenté hace un momento, ¿no? Entonces, este caso de combinación de la ansiedad con la depresión, pues es el ejemplo más claro de sentirse bloqueado, ¿no? De sentirse que tu vida no avanza, que no se destraba, que te pasa una cosa y que no terminas de resolver eso por cuando ya te pasa otra, quizás hasta peor. Entonces, a lo mejor en el trabajo, en la casa, en lo económico, o sea, ¿cuántas veces nos ha pasado esa situación en nuestra vida? ¿Sí? Y seguramente cuando estás con esta sensación de bloqueo, quizá en algún momento sueñas con recuperar la alegría que en algún momento tuviste, o miras a alguien, ¿no? Que esa persona se siente alegre, se siente con energía, con paz interior, con confianza en la vida, con esa sensación de bienestar, con esa sensación de estar feliz, hasta sin motivo, y tú como que anhelas eso
pero a la vez culpas a los demás de cómo se pueden sentir felices si tú no, o te culpas a ti mismo de no poder experimentar esa sensación de plenitud, ¿no? Y entonces, al estarte culpando, al estar viendo que otra persona está bien y tú no, se desencadena más la ansiedad, ¿no? Y entonces esta combinación de ansiedad, estrés, depresión, definitivamente la mayoría de la población no tiene la información necesaria o los métodos o las técnicas necesarias para poder saber qué tiene, para poder gestionarla y para poder salir de ella. Esa es la triste realidad, que no existe el conocimiento de manera general para que la gente pueda salir de estos problemas, ¿no? Por acá, vamos a ver qué más nos escriben por acá. Bueno, pues comenten si en algún momento han estado así, bloqueados, y bueno, pues vamos viendo cómo salieron, ¿no? Del desbloqueo, así como dice Alex, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo que yo necesitaría saber, ¿no? O sea, el problema es que cuando yo estoy así como el cochecito que les acabo de comentar hace rato, o imagínate una tortuguita, ¿no? ¿Les gustan las tortuguitas? Una tortuguita que la volteas y pobrecita no sabe cómo voltearse, ¿no? Esa sensación de que le hace así con sus manitas y no sabe cómo voltearse porque está de cabeza, algún maldoso, algún mal hora la volteó y no se puede voltear la pobre tortuguita, ¿no? Imagínate la desesperación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos conocer o saber? La mayoría, lo que estamos buscando es tener una respuesta externa, ¿no? Tener una respuesta de que, mira, en tal lado venden la pastilla mágica que soluciona eso. Mira, en tal lado venden un documento que tú lo firmas y todo se arregla. Mira, ese señor sabe porque él es el único en el mundo que sabe eh, solucionar el problema que tú tienes, ¿no? Y no es así, o sea, la solución es interna. Obviamente sí necesitas educarte y ir con un especialista que te ayude a buscar eso internamente, porque estamos hablando de que, bueno, la mayoría de estos problemas pues vienen de la parte interna. Ahorita vamos a ver que también a lo mejor vienen algunos externos, ¿sí? Pero la gran mayoría de ellos vienen internamente. Entonces, lo primero que tendría que saber es quién soy, cómo funciona el mundo, cómo funciona la realidad, cómo funciona mi cuerpo y si mi cuerpo es energía, cómo funciona esa energía, ¿sí? Entonces, si todo esto te resuena, porque ya hemos hablado de energía, porque ya hemos hablado de cómo funciona la mente subconsciente, de que ya hemos hablado de que todo es energía y que por eso se puede transformar, pues qué bueno porque nos vamos a entender un poco mejor. Pero si no, lo que habría que hacer es educarnos un poquito en ese aspecto, ¿no? Ver cómo conseguimos esa información que no tenemos. Quizá haya que leer un libro, investigar, formarnos, ¿no? Ahorita que mencionaba Alex, pues, Método Integra, aprenderlo, ¿no? Yo soy instructor de Método Integra y la gente que lo aprende, pues aprende a tomar el control de su vida, ¿no? Aprende a tomar las riendas de su vida porque conoce esto de profundidad, algo que pues de entrada la mayoría no conoce. Entonces, al conocer cómo estamos conformados, de dónde vienen esos problemas, ¿no? Lo importante ahí sería qué haces, ¿no? Cuando ya consigues esa información. Porque de entrada tú, ahorita antes de entrar a este live, no sabías que eso existía, a lo mejor. Ahora ya lo sabes. Muchos, la mayoría de los que están aquí ya han escuchado varias veces de lo que hablamos, ¿no? Entonces, es contar con el conocimiento de lo que está ahí, aunque yo no lo vea, y contar con el conocimiento de que hay alguna herramienta de cómo quitarlo, ya nada más faltaría saber cómo utilizar esa herramienta
que es simplemente autoconocimiento, ¿no? Saber cómo funciono yo, cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo en cuanto a la energía. Y entonces avanzamos mucho más rápido, ¿sí? Entonces es trabajar en el crecimiento personal para poder lograr esto, ¿no? Así es que, ¿cómo saber qué es lo que te está bloqueando? ¿Qué es lo que bloquea en tu vida, ¿no? Porque es como cuando vamos en el tráfico y de repente, híjole, ya se hizo el tráfico y ya media hora y apenas avancé 1 kilómetro. Y muchas veces lo que queremos es saber qué pasó, ¿no? O sea, qué pasó cuando se empezó a hacer este tráfico, ¿no? Para quizá poderlo evitar en otra ocasión, o por curiosidad, o para siquiera saber cómo puedo prevenirlo, ¿no? Pero muchas veces pasamos y no nos enteramos ni por qué fue el tráfico. Ya como que tenemos esa miopía, ¿no? De decir, bueno, pues total ya pasé y quién sabe si habrá pasado algo grave o no. Total que yo ya pasé, ¿no? Entonces, una forma de darnos cuenta, de poner atención, sería tener una herramienta que me permita conocer qué es lo que está bloqueándome, qué es lo que está bloqueando mi vida. Y si alguno de ustedes ha conocido o ha escuchado de mí sobre Método Integra, sabrá que utilizamos una forma de comunicarnos con el subconsciente y que es precisamente el test muscular, del cual ya hemos hablado en algunas ocasiones. Es el test muscular. Por acá está Laura Betty Olvera, dice gracias por la invitación, excelente, gracias por estar aquí, Laura Betty Olvera, qué bueno que estás por acá. Ok, bueno, entonces, si el test muscular, que bueno, pues es simplemente, nos sirve para conocer energéticamente una respuesta de nuestro cuerpo, ¿no? Hay muchos aspectos relacionados que tienen que ver, por ejemplo, con el timo, ¿no? La regulación energética, ¿no? Esa comunicación o esa comunión que hay entre el cuerpo y la mente, ¿no? Así es que, bueno, pues existe todo un sistema endocrino y todo un sistema nervioso, un sistema eléctrico en nuestro cuerpo que hace que se muevan con cierta tensión los músculos, ¿no? Cuando hay cierta respuesta, cuando hay un estímulo y ese estímulo viene de nuestro pensamiento. Entonces, si yo aprendo eso y me doy cuenta que ese estímulo incluso lo puedo yo poner conscientemente, por ejemplo, si yo digo, lo que pueden hacer ustedes es, si están manejando, no lo hagan, ¿verdad? Pero si están en su casa o en su oficina, pueden ponerse de pie ahorita, con los pies un poquito entreabiertos, sus manos a los costados, su mirada hacia el frente, los ojos cerrados, y preguntar su nombre, ¿no? Mi nombre, yo pregunto, por ejemplo, mi nombre es Félix. En general, mi cuerpo, cuando yo hago esa pregunta, se va para adelante. Si yo digo, mi nombre es Juana, en mi caso, se va para atrás. Y bueno, esto es porque yo me llamo Félix. Entonces, si estamos preguntando y el cuerpo responde a una verdad o a una mentira, mi cuerpo, cuando yo digo una verdad, se va para adelante y cuando digo una mentira, se va para atrás. Y también después puedo confirmar y decir, dame un sí, mi cuerpo se va para adelante. Si digo dame un no, mi cuerpo se va para atrás. Y esto, como les digo, de pie, con las manos a los costados, la mirada al frente, los ojos cerrados, los pies un poquito entreabiertos y pues la mayoría obtiene esa respuesta. Hay algunos que tienen otra respuesta, ¿no? Que se va de ladito, que se va para atrás, pero bueno, en general es la respuesta que encontramos en este test, que es el de balanceo, y hay muchos otros, ¿no? Entonces, en ese test podríamos preguntar cosas, ¿no? Podríamos preguntar cosas, pero obviamente
pues lo que preguntemos tenemos que tener por lo menos un conocimiento de qué preguntar, ¿no? Que podría preguntar, por ejemplo, incluso hasta por factores externos, ¿no? Porque muchos hablamos de que hay gente que nos envidia, que nos echa cosas, que nos tira maldiciones, que nos avienta su mala energía, ¿no? De eso hasta que nos hacen trabajos, ¿no? De energía negativa. Hasta esas cosas podríamos preguntar, ¿no? Pero esas cosas son externas y no las vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de las cosas que son internas. Por ejemplo, podríamos preguntar si tengo algún bloqueo emocional que me impida sentirme de tal manera, ¿no? Si tengo algún trauma emocional que me impida sentirme de tal manera. Si tengo alguna lealtad, por ejemplo, con alguno de mis familiares, ¿no? Que me impida lograr X cosa o que me esté condicionando para que yo me sienta de tal manera. Entonces, podría descubrir hasta con quién es, con el test muscular, indagando, preguntando, interrogando el subconsciente, podría preguntar hasta con quién tengo esa lealtad, ¿no? Incluso esto, para quienes ya conocen el método, y si no pueden escribirme aquí, quiero saber, escriban en los comentarios, quiero saber, y les mandamos más información acerca del método. Pero podrías preguntar, por ejemplo, si tienes alguna lealtad con tus papás, con un abuelo, con un tío, con algún hermano, con personas que a veces ni conoces y que estás repitiendo un patrón de comportamiento de esas personas. Podrías preguntar también si tienes algún juramento, algún pacto o lo que se les llama votos, ¿no? Que podría ser, imagínate que tengas un voto de pobreza, ¿no? Por ejemplo, si tienes problemas con el dinero, eso podría ser una causa, ¿no? El estar en algún momento, quizá por pensar que el dinero es malo o que no lo mereces, o que tal vez en algún otro tiempo, si eres creyente de vidas pasadas, a lo mejor perteneciste a alguna religión, algún clero, algún tipo de filosofía, donde hayas realizado algún voto, ¿no? Donde hayas realizado algún juramento. Y nosotros le hallamos mucho sentido a la vida, el andar haciendo juramentos y pactos. Si no, recuerda, ¿no? Trae a tu memoria alguna vez que hayas prometido algo, que hayas jurado, que hayas hecho una manda, que hayas hecho alguna, promesa o algún contrato que hayas firmado de que vas a hacer algo, ¿no? Y eso muchas veces lo juramos, ¿no? Y tenemos incluso como muy arraigado esto del juramento, pero simplemente, aunque no lo jures, con que tú lo prometas, ¿sí? Pero que le imprimas una emoción y alguna frase que quizá diga para siempre o para toda la vida, o lo que me resta de vida, o todo, para todo lo que, incluso para siempre, ¿no? Podríamos decir, y que yo le ponga una emoción. A ver, ponte a pensar esos momentos. Por ejemplo, en este caso que había comentado yo de la pobreza. Imagínate una persona que la secuestran y que por culpa del dinero, pues a lo mejor le quitan algún órgano de su cuerpo, ¿no? O a lo mejor te secuestran algún familiar y fallece el familiar y dices, bueno, pues por culpa del dinero falleció mi familiar y ahora yo hago tal promesa, ¿no? Entonces, es muy fácil encontrarle sentido. Ahora, ¿quién de aquí no ha hecho promesas de amor? A ver, quiero saber. Quiero que confiesen. ¿Quién ha hecho promesas, juramentos de amor? A ver, Miri, confiesa. A ver, Laura, confiesen.
Sarita, a ver, ¿quiénes han hecho promesas de amor, juramentos? A ver. Hola, Alma Delia, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos, a todos los que van llegando. Estamos hablando de cómo desbloquear tu vida. Por acá, ¿quién más? Marta Olivia también. Biosequant, Sandra Castro, saludos que vamos a estar con ella allá en Chile. Ahora en julio vamos a estar ahí con Biosequant. Vamos a estar en una entrevista. Gracias por estar aquí también. Saludos a Jacinto, mi primo. Saludos también a Graciela Astorga, mi maestra Graciela. Saludos, Graciela. Saludos también a Ana García. Graciela desde Argentina. Saludos a Caramelo. Me llamó la atención ese nombre, Caramelo. Caramelo. Saludos al doctor Alejandro Fernández también. Un gusto que esté por acá escuchando. Así es que bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Así es que, ¿qué tipo de promesas hemos hecho? Miren, por ejemplo, también hay votos de castidad. Aguas, ¿eh? También hay votos de castidad y pueden estar detrás de problemas de sexualidad, porque es como negarse a los placeres mundanos, ¿no? Entonces, ¿quién ha hecho algún voto de este tipo, ¿no? No sabemos, quizás si podamos hacerlo incluso de niños, ¿no? De niños hacemos hasta pactos con sangre, como grabar ya lo dice la canción de Vicente Fernández, ¿no? Grabé en la penca de un maguey tu nombre, ¿no? Y cuando pintan en los arbolitos, cuando se enamoran, pintan un corazoncito y el nombre de tal persona y, un- y un y hay alguna promesa, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con los votos de celibato, ¿no? Donde renunciamos a establecer relaciones con otras personas, ¿no? Hay votos de sacrificio, hay votos de silencio también, y las personas que tienen votos de silencio o todo el tiempo están calladas o tienen problemas para expresar sus sentimientos, sus emociones, tienen problemas para hablar en público, para comunicarse, etcétera, ¿no? También hay votos de sufrimiento, hay personas que se lastiman y a veces los juzgamos porque se lastiman, se laceran su cuerpo o constantemente se están lastimando, se están hiriendo, se flagelan y bueno, pues también a veces tienen que ver este tipo de votos. Hay votos de obediencia, ¿no? Donde simplemente abandonan su propia voluntad para someterse a la voluntad de otros, ¿no? Entonces, este puede ser también un pacto que nosotros tengamos. Podrían ser incluso este, para renunciar a tener hijos. O sea, hay diferentes tipos de pactos que podríamos tener, ¿no? Entonces, imagínate cuántos problemas podríamos tener en nuestra vida a causa de las lealtades por repetir patrones de comportamiento de nuestros ancestros, de nuestro linaje, o este tipo de condicionantes, ¿no? Que son los votos o los acuerdos, las promesas, ¿no? Ahora, por ejemplo, un ejemplo de condicionante, por ejemplo, son las alergias, ¿no? Esto va para quienes creen también en vidas pasadas, que muchas veces las alergias tienen que ver con algo que nos pasó en alguna otra vida. Por lo menos eso es lo que nos ha parecido cuando hacemos alguna regresión, ¿no? Entonces, eso ha aparecido que generalmente entre vidas se repiten ciertos patrones de vida, cosas que ahorita estamos experimentando y que también hemos experimentado en vidas pasadas, quizá con otro sexo, con otros condicionantes y demás, pero hemos pasado por muchas cosas similares. Por acá dice, yo prometí no dejar de trabajar hasta que mi mamá falleciera porque dependía de mi seguridad social
y tiempo después de que falleció me quedé sin empleo. Fíjense, como que las promesas van apareciendo, ¿eh? Por ahí, o sea, cuando vas haciéndote consciente de esto, por ejemplo, hay una persona que tenía un trabajo buenísimo y que de pronto, cuando cumplió 60 años, se quedó sin empleo. Pero en una de estas introspecciones que estábamos platicando, ¿no? Y ella estuvo analizando su vida, se acordó que dijo yo cuando cumple 60 años ya no voy a trabajar. Y se cumplió, ¿no? Obviamente después de mucho tiempo ya no te acuerdas. Por eso les decía hace rato de las promesas de amor, que se acuerden, canijos, porque a veces eso tiene que ver también con lo que nos pasa hoy en día y no queremos decir, pero ahí están, ¿no? Ahí están las promesas y eso tiene que ver o repercute en nuestra vida actual y hasta en nuestra vida futura. Así es que vayan escribiendo aquí qué piensan de eso. Y lo que, lo que les comentaba ahorita, que por ejemplo, algo que aparece así entre vidas, es que, por ejemplo, las alergias muchas veces tienen que ver con la forma en la que la persona murió en otra vida. Por ejemplo, si tiene, no sé, alergia a ciertas cosas, a lo mejor murió intoxicada, ¿no? O si tiene alergia a ciertos insectos, a lo mejor murió por una peste, ¿no? Por una plaga, por una... ya ven que antes no habían tantas cosas como hoy para prevenir y habían plagas, habían enfermedades de insectos, habían cosas que se transmitían por los mismos, la misma plaga de insectos, las pulgas, las chinches, o sea, habían cosas que se transmitían, ¿no? De los mismos animales. Y bueno, las alergias tienen mucho que ver con eso. También las fobias son algo que se transmiten así entre vidas, ¿no? Sobre todo cuando la situación en la que muere la persona, porque muchas veces se revisa eso cuando vamos a hacer alguna regresión, cómo fallece la persona, ¿no? O sea, cómo muere, y eso muchas veces tiene que ver con esa fobia que tiene la persona, ¿no? Eh, eh, Hay personas que mueren, que les cae un rayo, mueren ahogadas, las atropella un ferrocarril, mueren ahogadas en el mar, se caen desde las alturas, o sea, vete a saber de qué tanto hayan muerto, que finalmente eso aparece. Y aparece la situación por la cual murió, aparece muchas veces en una regresión y hay que trabajarla, ¿no? Para poder trabajar la fobia. Eso si se trabaja con regresión. Si se trabaja con método íntegra, no es necesario revivir nada, simplemente encontrando los bloqueos, los traumas, los acuerdos, las promesas, los pactos, las lealtades y más cosas, más activadores que hay ahí, pues con eso se elimina una fobia o una alergia. O sea, no es necesario tampoco ir a esa profundidad, pero bueno, les platico mi experiencia en cuestión de regresiones, porque bueno, pues ahí es donde uno se da cuenta de todos estos asuntos que existen ahí, que obviamente hoy, por ejemplo, con método Integra, no es necesario revivir nada de eso, ni siquiera es necesario hacer la regresión, simplemente nosotros hacemos el- la liberación emocional con algo muy sencillo que es pasándonos un imán, ¿no? Que todo mundo tiene un imán. Entonces, es la forma más sencilla que tenemos para liberar toda esa programación que tenemos ahí. Ahora, le estoy hablando, por ejemplo, de cosas que vienen del transgeneracional, ¿no? De nuestros ancestros y cosas que vienen de vidas pasadas. Pero también hay cosas que vienen de nuestra programación. La mayoría de las cosas que vienen de nuestra programación de cuando éramos niños, ¿no?
de cuando, de cuando nosotros fuimos niños. Y deja tú si naciste en un lugar pobre, en un lugar con tus papás que te maltrataban, o que eran ignorantes, o que no sabían, o que a lo mejor eran muy importantes, pero no te hacían caso. O sea, todo eso, piensa que nosotros antes de llegar aquí a este plano, nosotros hacemos ciertos contratos, ¿no? Pues venimos con ciertos grupos álmicos, ¿no? Donde ya previamente hacemos ciertos contratos y donde, bueno, pues yo elijo a mis padres, yo elijo a mi madre, elijo a ese clan en el que nací, pero después de eso, bueno, pues obviamente obtengo ese material biológico y genético necesario, pues para encarnar, para tener este cuerpo, y de ahí también empiezo a coger cierta programación, ¿no? Que desde el vientre materno, o sea, si yo era un niño deseado o no era un niño deseado, ¿no? Si mis padres sí buscaban que yo naciera o no, este, si previamente a que yo naciera hubo algún aborto o no, si fui víctima de una violación, si a lo mejor durante el periodo de gestación hubo alguna situación que impactó emocionalmente a mi mamá y obvio por resonancia se me transmitió también a mí. Entonces, todo ese tipo de situaciones obviamente tienen que ver con el periodo de gestación. Ya después, cuando ya nosotros nacemos en la infancia, ¿no? Cuando nosotros tenemos aproximadamente de los 0 a los 8 años de edad, es cuando nosotros parecemos una esponjita que absorbe por resonancia todo. Las emociones de nuestros familiares, todo lo que nos dicen se convierte en programas para nosotros, ¿no? Si nos dicen que somos útiles o inútiles, si nos dicen que somos inteligentes o mensos, si nos dicen que somos capaces o incapaces, ¿no? Que somos adecuados o inadecuados. Todo lo que nos digan ahí nos lo vamos a creer porque no hay un filtro, ¿no? No hay un filtro como ahorita que vas caminando por la calle y te dicen, hey, tarugo, y pues te enojas y le regresas el insulto a la persona y de ahí no pasa, pero cuando somos niños, ese tarugo se convierte en realidad, ¿no? Ese insulto se convierte en una realidad y se convierte en una creencia, ¿no? Que va quedando grabada ahí en el niño, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí, que hoy en día pensamos, tenemos la creencia de que, sí, yo me di cuenta en qué momento subí de peso cuando tuve a mi último hijo. Sí, yo subí de peso cuando me divorcié. Sí, yo me empecé a enfermar cuando me separé. Sí, yo me enfermé de tal cosa cuando tuve mi primer hijo. Creemos que sabemos cuándo pasaron las cosas, pero la realidad es una impronta que sucedió en algún momento y que nuestra mente inconsciente la protege para que nosotros no nos demos cuenta de qué sucedió, por dos razones. Una de ellas, por protegernos, ¿no? De que hoy en día, pues no me vuelva a pasar una situación parecida, ¿no? Entonces, de que yo no experimente esa situación por el hecho de recordarlo. Y la otra, porque nuestra mente inconsciente piensa que eso almacenado ahí nos va a ser de utilidad para protegernos de nuestro entorno, ¿no? Los dos son de protección, pero una es como para que no te des cuenta, ¿no? Es como encapsularla, y la otra es para que no reacciones de la forma que reaccionaste en ese momento cuando te hirieron, ¿no? Cuando te hicieron daño o cuando surgió eso que generó esa impronta. Y entonces después sucede algo que activa esa impronta y se detona en que subo de peso,
en que caigo en depresión, en que me da ansiedad, en que me enfermo de tal cosa, y todo. Por eso se dice que, bueno, nuestra biografía es nuestra biología, ¿no? Aunque, bueno, eso en principio está bien, pero cuando tú ya sabes que puedes ir y solucionarlo, pues no, yo no tendría que hacer ninguna sentencia, simplemente, ok, si sé que ahí en mi biografía voy a encontrar las razones por las cuales hoy me estoy sintiendo de tal manera o estoy dejando de lograr X cosa, pues simplemente voy, lo soluciono. Y hay dos formas de hacerlo. Una, que es la que les comentaba hace rato, donde, bueno, pues simplemente regresas al momento para realizar el ajuste que se tenga que realizar, o lo haces con método Integra, sin dolor, simplemente te haces el testeo muscular, preguntas si existe el bloqueo, el trauma y bueno, y demás, porque son 60 eh, situaciones o 60 piezas que hay que ajustar para que se pueda cambiar esa programación, ¿no? Entonces, imagínate testeando 60 cosas y las 60 cosas las quitas para después generar una programación diferente, ¿no? Porque, bueno, pues en nuestra vida suceden cosas, digo, de niños, todo eso se va a nuestra programación y durante nuestra vida, o sea, tal vez de niños, de jóvenes o de adultos, van sucediendo otros eventos que nos van marcando también nuestra vida, como los duelos, ¿no? Los duelos, las pérdidas mal gestionadas, también nos afectan, ¿no? Nos afectan desde el punto de vista de que, bueno, si yo estoy preparado para aceptar esa pérdida, pues no se generan traumas o bloqueos, pero si no estoy preparado y decido no aceptarlo, no reconocerlo, pues lo que va a pasar es que se va a generar un trauma, se va a generar un bloqueo. Aparte voy a impedir que se cierre ese ciclo, ¿sí? Y entonces, cuando hay algo que podría ya estar cortando esa posible transmisión transgeneracional de flujo de energía, no, se mantiene ahí porque sigo yo colapsando emocionalmente, precisamente porque estoy tomando como un evento traumático en mi vida esa pérdida, que puede ser la pérdida de un familiar o puede ser la pérdida de un trabajo, de una pareja, una pérdida económica, una pérdida material, cualquiera que sea, siempre deberían de ser bien gestionadas, porque si no, lo que va a pasar es que nuestra vida se va a bloquear y se va a bloquear por una pérdida y vas a decir, bueno, o sea, todavía que tengo una pérdida, todavía me bloquea, sí, pero es que es tu decisión. Se recuerda que el dolor, el dolor pues es natural y el dolor no se puede elegir si sentir, lo sienta o no, pero el sufrimiento sí puedo elegir si lo experimento o no, si lo mantengo en mi vida o no, si cierro ese ciclo y termina y ya, porque si no, por ejemplo, en las pérdidas, caemos en la negación, después en la ira, en culpar a los demás, en culparnos, o sea, es todo un proceso en el cual nos mantenemos en ese bucle si no lo sanamos, ¿sí? Así es que, bueno, pues lo que te recomiendo es que sanes cualquier tipo de deuda emocional, inmediatamente lo atiendas, porque de otra forma, pues eso va a seguir impactando tu vida, ¿no? Vas a tener bloqueos energéticos, bloqueos espirituales, o sea, vas a tener muchas cosas que van a afectar tu vida. Por acá Elvia dice, buenas noches, hola, hola, un gusto tenerte por aquí, Elvia. Así es que, bueno, pues lo que yo les puedo recomendar es que aprendamos a hacer este testeo, ¿no? Si ustedes quieren que les mande más información, que les mande un libro, que les mande una guía de cómo hacerlo, pues escríbanle aquí en los comentarios, escríbanos guía, la palabra guía, y les mandamos una guía de cómo trabajar las emociones, de cómo hacer este test muscular. Podemos platicar acerca de ello, podemos hacer una videollamada. Así es que escriban por acá la palabra guía y les mandamos
esa información. Y bueno, pues yo como cada semana les agradezco mucho el hecho de que se reúnan aquí a escuchar. También por acá está Alejandra Pardo, Verónica López. ¿Quién más llegó? No, pues ya vi más gente que llegó también por acá. Claudia Valencia también. Ok, bueno, pues un gusto que hayan estado por acá. Y bueno, pues espero encontrármelos nuevamente el viernes en Voces del Éxito. Y bueno, como cada semana que estén pendientes de las publicaciones. Así es que quien quiera más información, escriba aquí la palabra guía y se las mandamos. Un gusto tenerlos por aquí. Les agradezco mucho. Les mando muchos abrazos, muchos besos y bendiciones. Y que la vida les sonría. Muchas gracias. Cuídense mucho.